Cualquiera, corre, vení. ¿Y cuál es la gritadera, vos, Orlando? Vamos. Es que vos no te fijas, Orlando. Se cayó todo el agua aquí. Buenos días, muchachos. ¿Me oyen bien? Sí, Mm. ¿Y los demás? ¿Quién sabe? Sí, profe. Recibieron la primera hora de clase. ¿Qué clase les toca la primera hora? ¿Mm? macrobotánica, creo. Bueno, la asistencia aquí, tengo a Fernando José, no está, la vamos a poner ausente. Moreira, Morelia no está, solo están los esposos. Ok, vamos a comenzar, pues ya, y estos chavalos, no sé qué piensan de la vida. Ok, entonces, vamos a comenzar y les voy a compartir la presentación de hoy. Ahí está. ¿Están viendo una presentación de PowerPoint, muchachos? Sí, Ok, entonces, vamos a hablar de las proteínas, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos, ¿qué son las proteínas? Recuerden, muchachos, que en la bioquímica uno ustedes miraron metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora en bioquímica 2 vamos a hablar en concreto más que nada de las proteínas, metabolismo proteico. Entonces, aquí tenemos, ¿por qué son importantes las proteínas? Bueno, ellas forman lo que son parte de las células vivas, la mayor parte de las células, ¿verdad? Y constituye una más cadena larga de aminoácidos. Es decir, que las proteínas están formadas por aminoácidos y por ende son importantes en la secuencia del ADN. El ADN, que es la molécula de herencia, ¿verdad? Y cuando hay déficit de proteínas, pueden provocar afectaciones como el kwashiorkor, el marasmo, etcétera, ¿verdad? Esas son afectaciones que pueden producir la falta de vitaminas, kwashiorkor, aquí está el nombre, marasmo, etcétera. Vamos a ver después. Pero en sí, ¿qué son las proteínas? Aquí dice, ya entró, dice, ya acepté a Fernando. ¿Está por aquí Fernando? Buenos días, Fernando. Parece que no. Entonces, dice que las proteínas son macromoléculas orgánicas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aunque pueden contener también azufre. Vamos a aceptar aquí a dos. ¿Quiénes son? Fernando. Tiene problema Fernando para entrar, porque le estoy a aceptar y no sale. Ahora me parece que quiere unirse dos veces. Ok. Ok, entonces pueden tener menor proporción de este elemento. Pero la cosa es que las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahí está. Entonces, son largas cadenas de aminoácidos unidos por enlace peptídico. Hola, Fernando.
Buenos días, Fernando. Buenos días, profe. Bueno, ellos están formados, por lo tanto, aminoácidos. Y a su vez, los aminoácidos están formados por el grupo carboxílico y el grupo amino, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos que los polímeros de aminoácidos se unen mediante enlace peptídico. Aquí está la estructura general de un aminoácido. Ellos son la expresión de la información genética, por lo tanto son fundamentales para la estructura y fundamento celular, son específicos dentro de cada célula y pueden formar lo que llamamos holoproteínas, que están formadas por aminoácidos y heteroproteínas, además de aminoácidos, otro elemento. Ahora, para estudiar bien la estructura de una proteína, ¿verdad? Ella se divide o se representa de manera tridimensional en 4 estructuras básicas, es decir, que depende de su estructura tridimensional. Tenemos estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Orlando, lea ahí. ¿Qué tenemos, Orlando? Sí, estoy profe. Sí, la proteína, la actividad de una proteína depende de su estructura tridimensional. Se distinguen en 4 niveles de complejidad en una proteína, que es estructura primaria, secuencia de aminoácidos, a los aminoácidos que componen la proteína, en orden se sitúan, estructura secundaria, disposición de la secuencia primaria, espacio, estructura terciaria. Se forman al plegarse sobre sí misma la estructura secundaria. La estructura cuaternaria se produce cuando se unen varias cadenas polipeptídicas. Ok, muchas gracias, Orlando. Entonces, aquí tenemos que la estructura primaria de una proteína es cuando o indica la manera como se unen los aminoácidos, el orden, que va primero, que va segundo. La secundaria va a ser como la primaria se dispone en el espacio. Aquí está, mire, se enrolla sobre sí mismo esto. La terciaria sería cuando se despliega sobre sí misma la secundaria y la cuaternaria, que son varias cadenas polipéptidicas. Ok. Entonces, una proteína, chicos, se puede desnaturalizar y renaturalizar. Es una de las propiedades. La desnaturalización, ¿qué cosa es? Aquí dice, es la pérdida de la estructura de las proteínas. La estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué puede provocar esa desnaturalización? Cuando el cambio de pH, temperatura extrema, etc. Entonces, aquí tenemos una proteína nativa, la que está aquí, ¿verdad? Y se desnaturaliza, queda así. Pero ese proceso puede ser reversible y la proteína puede volver a su estado natural. Entonces, aquí tenemos ejemplos de proteínas, ¿verdad? Se clasifican las proteínas en 2 grandes grupos, que son fibrosas y globulares, ¿no? Las proteínas fibrosas, los péptidos que las forman están dispuestos a lo largo de una sola dimensión, son insolubles en el agua y tienen función estructural. Ejemplo, aquí está, mire, el colágeno, que está en la piel, cartílago, etcétera, hueso. La miosina, que está en músculos. La queratina, que forma parte de los cuernos en los animales y en los humanos, uña, pelo. El pelo es pura queratina. La fibrina, que está en la coagulación de la sangre, y la elastina, que es una proteína elástica. Pero después están las proteínas globulares, que son más complejas que las fibrosas, son más o menos forma esférica. Y aquí está un ejemplo. Albúmina, que ocupa para el transporte de aminoácidos y su reserva. Las globulinas, que tienen varias funciones, sobre todo las inmunoglobulinas, que son anticuerpos. Y las histonas y proteínas que se asocian para formar o empaquetar el ADN. Ok. Ahora, ¿cuáles van a ser las funciones de las proteínas? Mire, cuando ustedes miraron los carbohidratos y los lípidos, la función principal de ellos es dar energía, ¿no? Energía al cuerpo. Carbohidratos y lípidos. Las proteínas no, tienen más funciones. No son solo para dar energía, sino que, mire, vamos a ver la función. La primera, estructural. Ahí tenemos que forman parte del hueso, colágeno en el hueso, en el cartílago, la queratina que está en tus uñas y tu pelo, forman parte de la estructura de esos órganos. Por tanto, tienen función
estructural, también transportadora. Ahí en la imagen tenemos un glóbulo rojo y ahí está el ejemplo de la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre y las proteínas que transportan algunas colesterol. Después tenemos reguladoras, que son las hormonas, por ejemplo, la insulina y la hormona de crecimiento, ¿verdad? La insulina regula las cantidades de azúcar en la sangre. Tenemos función contráctil en el músculo, la miocina y la actina que está en el músculo para que el músculo pueda desarrollarse. Algunas tienen defensa inmunológica, ¿verdad? Sistema inmunitario, los anticuerpos. Y finalmente, una de las más importantes, la acción enzimática o biocatalizadora. De eso les voy a habilitar un foro, ¿verdad? Ah, muchachos, de la semana pasada voy a subir actividades para que ustedes contesten también lo acumulado. Ok. Ah, les informo que solo voy a dar bioquímica. No le había dicho, ¿verdad? Solo a ustedes, porque yo renuncié los sábados y gracias a Dios aceptaron mi renuncia los sábados. Solo estaré llegando los domingos, pues. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado, verdad? Bueno, entonces voy a estar con ustedes. Ok, las enzimáticas. Ahora, aquí está el resumen de las funciones de la enzima. La biocatálisis, defensa, todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Esos son. Ok. Ahora, dentro, vamos a dejar de compartir esto, que ahora quiero compartir otra cosa. Espera. Entonces, ahora vamos a compartir lo que es, donde está aquí. Vamos a ver lo que es. Estamos viendo un documento, un PDF. ¿Ah? Sí, 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 se ve. sí. Ok. Aquí estamos viendo la actividad enzimática. Que en la última presentación habíamos hablado que las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Bueno, aquí tenemos. Las enzimas son catalizadores biológicos específicos que aumentan la velocidad de una reacción. Es decir, aumentan y hacen que la reacción sea más rápida, mucho más rápida. Por ejemplo, usted nunca ha pasado que usted come, está atascado, su familiar. Entonces dice, compramos una enzima digestiva. ¿Qué va a hacer? Acelerar el metabolismo, ¿verdad? Esa es la acción de las enzimas. Entonces, ellas casi todas son proteínas, las enzimas, ¿verdad? Y vamos a ver algunas generalidades de las enzimas, pues. ¿Son necesarias? A ver, aquí me ayuda Fernando con la lectura. Lea, Fernando. Me escucho ahí. Sí, sí, ahí lo escuchamos, te escuchamos muy bien. Dice, las enzimas son necesarias para que las reacciones bioquímicas se produzcan a una velocidad adecuada para la célula. Se dirijan hacia rutas útiles y necesarias según necesidades energéticas y necesidad de producción de distintas sustancias. Características, gran poder catalítico, alto grado de especificidad, actúan en soluciones acuosas en condiciones térmicas de temperatura y pH. Su actividad puede regularse. Ok. Esas son algunas características generales de la enzima, ¿verdad? Siempre están en la célula, tienen ruta necesaria. Ahora, aquí, que tiene un gran poder catalítico, significa que siempre reacciona para aumentar la velocidad de reacción. Tiene alto grado de especificidad. Ese alto grado de especificidad, muchachos, es lo que en bioquímica se llama el sistema llave-cerradura. Usted sabe que una llave puede entrar en una cerradura, pero no abre si no se acopla bien. Entonces, así en la proteína. Es decir, la llave específica para una cerradura, igual la enzima es específica para una reacción. Es decir, posee alta especificidad, ¿verdad? Después tenemos que actuar en soluciones acuosas y en condiciones de temperatura y pH. Fundamentalmente la temperatura de ellas, es decir, una temperatura aproximada de la temperatura del cuerpo humano que son 37. Y la actividad puede regularse. Tiene importancia en la agricultura, industria y medicina. Entonces aquí tenemos ese esquema. Ponga mucha atención. Ese esquema es cómo actúan las enzimas. Escuchen bien. Está la enzima E.
es la enzima. Actúa sobre ese, es el sustrato. La sustancia que va a actuar. Forma un complejo que se llama enzima sustrato. Y después se libera la enzima y el producto. Pero la enzima sale intacta para todos los ambientes, ¿verdad? Ok. Entonces, las enzimas aceleran la reacción multiplicando su velocidad. Y ellas no se alteran en el proceso, siguen intactas para poder seguir actuando. Es decir, actúan en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Bien. Y no llevan a cabo reacciones que no sean favorables. Es decir, siempre ellas, la reacción hacen favorable a la formación de energía, ¿verdad? Ok. Ahora, algunas enzimas necesitan cofactores. Yo no sé si ustedes miraron con el otro profesor el ciclo de Krebs, ahí miraron la coenzima A. ¿Hablaron de la coenzima A? ¿Sí o no? No. ¿Mm? No. Bueno, la coenzima A, vamos a hablar por nosotros. ¿Qué significa eso? Las coenzimas son, por ejemplo, las vitaminas, que normalmente son activadores. Entonces, la enzima necesita cofactores. Ese cofactor puede ser un metal inorgánico, hierro, magnesio, etcétera, que activan. O una coenzima, que son moléculas orgánicas, como cuáles, con las enzimas, ¿verdad? Entonces, ellos contribuyen, la coenzima, al alineamiento de sustrato en una situación de enlace. Y aquí tenemos los principales cofactores y coenzimas, ¿no? La tiamina pirofosfato, el cofactor de la pirofosfato hidrogenasa. La flavina adenin nucleótido, la nicotinamina adenina nucleótido. Todo esto que están aquí. Y aquí está la coenzima A, que me imagino que debíamos haber hablado en bioquímica 1. El piridoxal fosfato, la biotina, etcétera, etcétera. Y los metales. Ahora, las vitaminas también van a actuar como cofactores enzimáticos. De eso vamos a hablar más adelante, un tema de la vitamina al final de la final de este cuatrimestre. Pero aquí hay un adelanto. Y aquí tenemos algunas vitaminas y la afectación que produce. Aquí están 3 personas. Yo voy a pedir que ahorita cada uno no, yo voy a decir, a ver, Orlando, vitamina C y B1, Walquiria B2 y B3, y Fernando B12 y biotina. Ahorita le doy 3 minutos y me dice qué hace en el cuerpo y la fuente de obtención. Aquí me dice la enfermedad, pero ustedes me van a decir fuente de obtención, rapidito, investiga. Vamos, 3 minutos. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Ah? Sí, sí, sí. Profe, Mande. la vitamina B2, ¿verdad? Ajá. Es importante para el crecimiento y desarrollo, funcionamiento de las células del cuerpo. Ajá. Pero La, las... ajá. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Ajá.
La riboflavina ayuda a convertir los alimentos consumidos por una persona en energía que necesita. Ujú. ¿Y en cuáles son las fuentes de obtención? Voy. ¿En qué fuente se encuentra? Bueno, mientras buscas la fuente, Orlando, ¿tú qué tienes? Ya, profe. Ajá. En productos lácteos, huevos, hortalizas de hojas verdes, carnes magras, vísceras, como hígado o riñón, Vísceras, legumbres, vísceras. vísceras, legumbres, leche y nueces. Correcto. Muy bien. ¿Qué sigue? Orlandito. Voy, profe. La vitamina C se necesita lo que para el crecimiento y separación de tejido en todas las partes del cuerpo, ¿no? Forma una proteína importante llamada lo que es colágeno, que se utiliza para la producción de la piel, los tendones, ligamentos y los vasos sanguíneos, lo que es también sanar heridas y formar tejidos de cicatrización, y esto se encuentra pues en lo que es los cítricos. Y ¿cuál es la otra? La B. Quita la otra. Espérenme. Y la vitamina B1 ayuda a algunas enzimas a funcionar correctamente, ayuda a descomponer los azúcares de los alimentos y mantiene los nervios y el corazón saludable. Y esto se encuentra lo que es en la carne de cerdo, en carne de los órganos, las arvejas, frijoles y los cereales integrales, pues. Ok, muy bien. Gracias. Voy yo. Gracias. Vaya, Fernandito. ¿Te había aceptado? ¿Había salido, Fernando? Sí, no sé, como que se me salió solo. El internet debe ser. Yo te acepté otra vez. Dale. Bueno, la vitamina B12 es de origen animal, se puede encontrar en la carne de res, pollo, pescado, huevo y productos lácteos. Ayuda en la formación de glóbulos rojos, contribuye al mantenimiento del sistema nervioso central, participa en la síntesis del ADN, ayuda al metabolismo de los ácidos grasos y aminoácidos. La biotina, Pero la fuente, no me ha dicho, la fuente. ¿Dónde se encuentra, pues? la B12 Ajá, en la carne de res, pollo, pescado, ajá. huevo y productos lácteos. Ok, ok. La fuente de la biotina se encuentra de forma natural, como en el hígado, la yema de huevo, nueces, legumbres, coliflor y plátano. Desempeña un papel importante en el metabolismo de los carbohidratos, grasa y proteína. Ayuda a convertir los alimentos en energía y es fundamental para la salud de la piel, la biotina. Ujú. Muy bien. Y ya. Ok. Muchas gracias a los tres que participaron. Entonces, eso, de todas formas, eso de la enzima, muchachos, perdón, de la vitamina, después vamos a darle bastante cuando lleguemos a ese tema, que es el último, para la última unidad de este cuatrimestre, ¿verdad? Ahorita solo son generalidades. Bueno, ahora vamos cómo se nombran las enzimas, ¿verdad? El nombre de la enzima aquí está, nombre sistémico, ¿verdad? Es el sustrato preferente más la reacción que se da y siempre le pone la terminación asa. Por ejemplo, si una sustancia actúa sobre el etanol para transformar en acetaldehído, ¿no? La enzima se va a llamar alcohol deshidrogenasa, DH. ¿Por qué? Porque actuó sobre el etanol, que es un alcohol, y le sacó el hidrógeno. Y como consecuencia, el etanol se transforma en acetaldehído.
Entonces, las enzimas se llama alcohol deshidrogenasa, ¿ya? Ok, ahora las enzimas se clasifican en 6 grandes grupos que están aquí. 6. Las oxirreductasas, aquí está lo que produce, reacción de oxidorreducción. Las transferasas, transfieren grupo intacto de una molécula a otra. Las hidrolasas, que son la reacción de hidrólisis, ruptura de enlace, separación del agua. Las liasas, que es adición de grupo doble enlace. Y las isomerasas, transferencia molecular. Y las ligadas, unión de sustratos. Ok. Entonces aquí tenemos clasificación de las enzimas. Aquí están los grupos como y ejemplos. Y ejemplos. Esto, ustedes deben aprender esos nombres, los 6 nombres que están en rojo. La oxirredutasa, las liasas, transferasa, isomerasa, ligasa e hidrolasa. ¿Para qué? Para poder saber eso que viene aquí, que es el mecanismo de catálisis, que es aumentar la velocidad de la reacción. Para eso los reactivos deben colisionar. La colisión tiene que ocurrir cuando hay una orientación adecuada y debe haber un equilibrio favorable. Entonces aquí tenemos el esquema que ya habíamos visto, ¿verdad? Actúa la enzima sobre el sustrato, se forma el complejo multienzimático, enzima sustrato, enzima producto, después se separa la enzima por un lado y el producto. Ahora, la enzima se separa para volver a actuar nuevamente, es decir, que las enzimas pueden actuar en reiteradas ocasiones. La misma enzima, ella actúa una reacción, la acelera, ella sale intacta para actuar sobre otra reacción. Entonces, aquí tenemos el modo de acción de las enzimas. Walkiria, échame una mano con la lectura ahí, porfa. Centro activo, región de la enzima que se une al sustrato donde se realiza la catálisis. Es un bolsillo o hendidura tridimensional compuesto por residuos de aminoácidos de diferentes partes de la molécula que producen un microambiente específico. Es relativamente pequeño en comparación con el volumen total de la enzima. Los sustratos se unen mediante múltiples interacciones débiles. Las interacciones proveen de la energía necesaria para reducir la energía de activos. Ok. Y aquí proporciono la especial de la enzima. Entonces, la enzima, gracias, Walkiria, tiene un modo de acción específico, ¿verdad? Tiene un centro activo, que es la región que se une al sustrato. El sustrato es la sustancia sobre la cual va a actuar. Y aquí ven lo que habíamos hablado, la especificidad enzimática. Aquí tenemos el modelo llave cerradura, propuesto por Fischer. ¿Qué significa? Fíjense bien. Esta es la E, color morado. Es la enzima y tiene un sitio activo. ¿Están viendo ahí sitio activo? La S es el sustrato, que ese sustrato está unido. Es un esquema, ¿no? Una sustancia redonda y otra que es un rombo, ahí están unidos. Ellos se acoplan a la enzima, ¿están viendo? Así como la cerradura se acopla a la llave, ¿verdad? Ellos se acoplan y forman el complejo enzima-sustrato. Después se separan, la enzima queda intacta, ¿están viendo? Igualita, aquí está, como originalmente estaba. Pero el que era sustrato ahora es producto 1 y producto 2. El producto 1 que es redondito y el producto 2 que es un rombo, están separados. Ese es el famoso modelo llave cerradura, ¿verdad? Entonces aquí está otro esquema del modelo llave cerradura. Esta es la enzima, ¿verdad? Y este es el sustrato y se acopla. Miren, aquí está, se acoplaron. ¿Ves? Ok. Ahora, las enzimas habíamos dicho, la especificidad también tiene que ver con la especialidad del sustrato y la estereoespecificidad. Esa parte es muy trascendental. Ok. Tipo de catálisis, es decir, tipo de reacciones que pueden ser aumentadas. La reacción ácido-base, la catálisis en compuesto covalente y en iones metálicos. ¿Cuál es la reacción de ácido-base, la catálisis base?
que transfiere intermedios cuando hay captación o cesión de hidrógeno. Es decir, recuerden que los ácidos tienen hidrógeno, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hay ese tipo de reacción, hay una catálisis azobárica. Y ahí tiene que ver con el pH fisiológico, ¿verdad? Cuando la interacción entre el catión de hidrógeno y el grupo de hidroxilo es baja, hay baja velocidad. Pero hay enzimas donantes aceptores de hidrógeno que aumentan la velocidad. Aquí vienen los ejemplos. En el caso de las catálisis básicos, ahí va a haber transferencias, ¿verdad? Y los covalentes, que hay núcleos y electrofilos de importancia biológica. Ok. Eso último es importante. Ahí. Vamos a dejar de compartir esto. Y ahora voy a orientar las actividades formativas y evaluativas. Mire, la primera semana fue la semana pasada, ¿verdad? Hay un foro. Yo habilité tarde, les voy a dar más tiempo, toda la semana, ¿verdad? Y en esta segunda semana, hoy, les voy a subir, ese documento lo voy a subir, todavía no están subidos, voy a subir también la grabación y les voy a subir lo que es eh, las diapositivas y voy a habilitar un foro y un documento de Word con preguntas. Ustedes descargan ese documento y lo suban después que resuelvan. Todo eso es acumulativo para el primer parcial. Ahora bien, yo sé que estamos ante una Semana Santa, ¿verdad? Pero yo siempre le doy una semana. Las actividades voy a habilitar un poquito más luego hoy y van a estar hasta el sábado para que el domingo vamos a clase presencial en 15 días, ¿verdad? Recuerden que el otro domingo no hay nada. El otro domingo estamos en Semana Santa todavía, que sería el 31 de marzo. Entonces nosotros regresaríamos a clase presencial el domingo. ¿Cuándo? ¿Mm? ¿El domingo cuándo? 7, creo. Ah, ok. Domingo 7, ¿verdad? Bueno, para que tomen en cuenta ese detalle y no falten a clase, pues. La próxima clase será, por lo tanto, modalidad presencial, si Dios quiere, si no cambia, ¿verdad? Y nos vamos a ver allá de manera presencial. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas? ¿Resuras? ¿Mm? ¿Todo en Sí, orden? eh, hasta el sábado 6, profe. Correcto. Ah, ok. Bueno, se portan bien entonces, ¿oyeron? Feliz Semana Santa a todas y a todos. Igual, profe, se porta bien. Este, cuidado ahí con el Orlando, cuidado ahí con el, ¿cómo se llama? Con el cristalino, ¿viste? Bueno, pues, dale, pues, nos vemos. Bye. Bye, profe.